Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente una semana más ya estamos aquí subidos al Chester y en la sala infantil de Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, sala infantil como corresponde a los dos que estamos sentados en el Chester, faltaría más. Dispuestos a echar aproximadamente pues unos 25 minutos de entrevista, media hora, con alguien que como siempre pues cumple dos premisas y el de hoy las cumple a rajatabla, a la perfección. Una, tener un profundo conocimiento de Almería, y él tiene un profundísimo conocimiento aplicado en las más diversas fórmulas, prensa, todo tipo de colaboraciones, libros escritos, investigaciones. Y luego también, la segunda premisa, ser amigo, que también lo cumple el nuevo y flamante presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, José Manuel Bretones. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta sala infantil. Totalmente. Bueno, enhorabuena, lo primero. Muchas gracias. Que al final, yo en este tipo de cosas, como soy personalmente tan egoísta, y no solo comprometerme en este tipo de la causa del asociacionismo, a mí me parece admirable. O sea, yo cuando alguien dice, yo me voy a meter a presidente de la comunidad de vecinos, de la asociación profesional, a mí me parece admirable. O sea, para mí sois héroes, de verdad os lo digo. Bueno, tanto como héroes no, pero es verdad que este tipo de compromisos sociales y gremiales te obliga pues a muchas cosas, a renunciar a tiempo libre. Mucha gente dice, ¿y qué cobráis? Pues no cobramos nada. A renunciar a tiempo libre a cambio de que gente que no hace nada pueda juzgar tu trabajo ahí, que es desinteresado, que es lo que a mí más me echa para atrás. Es decir, gente, o sea, que a mí me juzguen como por mi trabajo, yo lo veo que va en el sueldo. Pero por una cosa que no tengo ningún beneficio, mire usted, te pones tú y hemos terminado. Tú eres periodista y sabes que la profesión nuestra está siempre en el punto de mira de quienes juzgan. Yo lo decía en la campaña electoral con el resto de compañeros, es inadmisible que al periodista socialmente se le juzgue tanto y se le juzgue permanentemente por su trabajo. Presiones. Tú te subes a un avión y tú no juzgas si el comandante de la aeronave va a más, a menos velocidad, si va con retraso, si va a aterrizar en una pista u otra. Un arquitecto que va a diseñar un edificio, tú no te metes si va a poner más o menos ventanas, porque a nosotros los periodistas permanentemente se nos señala y se nos juzga. Por la conquista de la influencia, evidentemente. Aquí pues todo el mundo quiere su trocito de influencia y... Bueno, pero es que la influencia hay que ganársela también. Claro. Político, el empresario, el sindicalista, tiene que ganarse su parte de protagonismo social con su trabajo, con sus acciones y con su desarrollo social. Eso es indudable. Bueno, tenemos que hablar de alguna cosa gorda. ¿Quieres que esto normalmente no lo pregunto, pero se me ha ocurrido hoy? ¿Quieres que vayamos la entrevista de menos a más o que empecemos por lo más gordo? No sé qué es lo que es más gordo, pero bueno, lo que tú quieras. Bueno, yo estoy dispuesto a todo. Vamos a empezar por lo gordo. ¿Sabes que como presidente que tienes en Almería al único periodista que tiene vetado el acceso a un estadio deportivo, además público, de España? Digo que, como has dicho... ¿Y cómo lo llevas? Yo lo llevo estupendamente, salvo por un detalle. O sea, en lo personal me ha afectado cero, porque yo profesionalmente nunca he ido al estadio a trabajar. Nosotros retransmitimos en Radio Marca los partidos desde lugares que nos pagan por ir allí a retransmitir. Sí. Y a mí me toca esa parte, que es la retransmisión local, y ya la nacional la hacen otros compañeros. En lo personal, cero. Si quieres que te diga la verdad, el día del cartel, el día que no me pusieron el cartel con mi foto tachada, solo me molestó que algunos seres queridos parecían un poco inquietos, porque yo sinceramente me descojonaba de risa de la idea, que me pareció absolutamente peregrina. Pero en lo profesional, a mí me parece, que aquí no estoy yo para dar mi opinión, eres tú el que tenía que darla, pero bueno, como me has preguntado tú a mí, que es que claro, lo lleva en la sangre, a mí me parece una vergüenza que esto se mantenga y que nadie haga nada. Y uno de los que no han hecho nada durante los 2 años casi que lleva pasando esto es la Asociación de la Prensa, que no ha escrito ni una línea sobre que en nuestra provincia tengamos al único periodista que no puede entrar a un estadio por un capricho del CEO de la Almería. Dos cosas. La Asociación de la Prensa no tiene medios, con lo cual
su forma de comunicarse con la sociedad es a través de notas de prensa. Segunda cuestión, yo hoy es verdad que soy presidente de la Asociación de la Prensa y a mí hace bastantes años me volaron el coche por hacer una información. Tú sabes que la Asociación de la Prensa ni me llamó. Son momentos, circunstancias que a lo mejor coincide con esa situación extrema, que es verdad que no tiene sentido poner la foto de un periodista en la puerta de un recinto para impedirle el paso, pero son situaciones que se viven en un momento determinado con gente determinada que no siempre tienen que mantenerse. Tú dices que ese veto se mantiene. Bueno, no solo se mantiene, es que el club se encarga de decirle a la Liga de Fútbol Profesional que no tramite mi acreditación en el caso de que se me ocurriera tramitarla, porque me va a denegar la entrada aun si estuviera acreditado por la Liga. Bueno, si no entra, si no va. Sí, o sea, el otro día me decía te es rentable porque te va a un cliente y le saca publicidad. Por eso digo que desde el punto de vista personal me da igual, pero desde el punto de vista profesional como periodista, a mí me parece una gran vergüenza que se dé la situación y que el organismo que en teoría está para defender la libertad de prensa no haga nada. Yo evidentemente no se lo he pedido, porque además yo no soy ni socio, pero que yo tengo mi concepción, yo entiendo... Bueno, hay una premisa y es que nosotros en el programa electoral lo llevábamos que ningún periodista asociado, sin que la Asociación de la Prensa intervenga, va a ser vilipendiado o va a ser acusado injustamente. Eso es así, pero tiene que ser asociado. Nosotros podemos defender el derecho de la información, el artículo 20 de la Constitución, evidentemente, pero no olvidemos que es una asociación gremial con carácter sindical, que defendemos a nuestros asociados. Es verdad que cuando hay casos extremos de periodistas que son injustamente acusados, injustamente vetados, la profesión en general debería de decir algo. No digo qué, pero decir algo. Estoy de acuerdo contigo, en vuestra mano está. De todas maneras, yo entiendo lo del asociacionismo, pero es verdad que es la asociación de la prensa, no de la prensa asociada. Y sinceramente, a mí esto me solivianta, pero insisto, claro, yo estaría siendo mucho más guerrero si no fuera yo. O sea, si no pareciera que me estoy defendiendo a mí mismo. Es decir, esto te pasa a ti o pasa a cualquier otro compañero y yo monto un pollo, pero muy gordo. De hecho, ayer me decían en una reunión con compañeros de la prensa a nivel nacional en Madrid, en Fitur, decían, bueno, es que esto hay que retomarlo, esto hay que volver a sacarlo a las portadas, porque esto es un escándalo. Es decir, este señor que ha venido aquí se está pasando la libertad de prensa y la Constitución por el forro, porque le da la gana a él. ¿El estadio es municipal? ¿Te han dicho algo desde el ayuntamiento? El ayuntamiento no hace nada, absolutamente nada. Se amparan en que el estadio es una concesión, pero si aquí todo el mundo ha hecho el culo fuera, bajo mi punto de vista, pero y ya me voy a lo general, porque me molesta hablar del tema por ser yo. Me explico, si fuera de otro estaría comodísimo hablando del tema. Es ese manto que lo cubre todo de el miedo al compromiso, a no decir qué, a no comprometerme, a ver qué me va a pasar a mí, a ver si van a tomar represalias el ayuntamiento. No vaya a ser que se enfade la Almería, o no vaya a ser que haya aficionados de la Almería que se enfaden y pierda votos en las próximas elecciones. Aquí todo el mundo le tiene miedo a algo. ¿Y a ti eso en audiencia qué te ha hecho, ganar o perder oyentes? Pues no lo sé, no dejamos de crecer en audiencia, no sé si es por eso o es por otros detalles. Porque indudablemente si hay un periodista que una entidad le impide el acceso, habrá oyentes, habrá lectores, habrá telespectadores que no comulguen con esa entidad y te escuchen o te lean a ti, eso es indudable. Y algunos que comulgan también, es verdad que estamos en el ámbito del fútbol, y en el ámbito del fútbol hay un factor que a mí me parece muy lamentable, y es que se juzga a las entidades deportivas en función de si la pelotita entra o no. Entonces, claro, cuando la pelotita entraba, en Almería para alguna gente lo hacía todo estupendo, incluido esto, y ahora que la pelotita no entra, pues en Almería lo hace todo hecho un desastre cuando hacen las cosas exactamente igual, solamente que hay un factor que ahora la pelota no entra. Pero yo quería, fíjate que hemos arrancado con esto porque a mí me parece el gran tema de esta entrevista, no mi caso particular, sino la situación de los medios de comunicación. Yo no voy por el mundo dando lecciones de periodismo ni de lo que tienen que hacer los periodistas, y yo tengo un profundo respeto por la manera de hacer periodismo de cada compañero. Pero es verdad que creo, no sé si tú coincidirás conmigo, en que nuestro propio comportamiento,
muy huérfano de compromiso con las cosas, nos ha llevado a que se normalizan completamente ya situaciones como, por ejemplo, que vamos a las convocatorias de prensa, y es que esta mañana venía escuchando una que sucedió ayer con un ministro. Se preguntan cosas y los políticos que cobran, entre otras cosas, por informar al ciudadano a través de los medios de comunicación, se lo pasan todo por las narices. Has dicho dos cosas que antes no ocurría. Que vas a una rueda de prensa, antes, en Almería, en el Ayuntamiento de Almería, se vetaba a periodistas de Almería. Estoy hablando del año 80, principios de los 90. Y segunda cuestión que has comentado, se preguntan cosas. Hay políticos que no permiten las preguntas. Las ruedas de prensa sin preguntas. Eso es inadmisible. Si tú convocas a los medios para dar una charla, para dar una conferencia, para leer un manifiesto, me parece muy bien. Pero si es una rueda de prensa, los periodistas deben de preguntar. Que no se quede en un monólogo político o social de quien está dando la rueda de prensa. O sea, me hablas de dos cosas que en Almería, tradicionalmente, parece que ya menos, pero tradicionalmente no se han hecho. No convocar a medios, que eso se ha hecho y yo lo he sufrido, y no permitir preguntas. Eso es inadmisible. Bueno, de hecho, lo de no convocar a medios, que es una cosa que yo lo comparo con esto de lo del estadio que me pasa a mí, es decir, que es una cosa de decir, bueno, esto es de otro mundo, pero ¿cómo la sociedad va a consentir que una administración pública vete la presencia de un periodista en una rueda de prensa de esa administración? Bueno, pues eso pasa. Hay partidos políticos con representación en el Congreso que no convocan y no permiten y luchan porque no vayan a sus comparecencias determinados medios de comunicación. Hay cosas todavía más graves, y el señalamiento público de periodistas que por su opinión libre, por su información profesional, por sus características, por el medio que le ampara, no están en la órbita de esa institución o de ese partido. Eso es mucho peor. Señalar fulano de tal, del medio tal, no, yo creo que eso no podemos permitirlo. ¿Y tú no crees, es que no sé si decir primero el huevo o la gallina, es decir, yo voy poco a ruedas de prensa, la verdad, porque personalmente tengo muchas horas de emisión, estoy todos los días delante del micro 5 horas, y eso, junto con labores de coordinación, me deja poco tiempo para algo que me encanta, que es ir a ruedas de prensa. A mí me encanta. Las ruedas de prensa han evolucionado a peor. Yo recuerdo un antiguo compañero ya fallecido del periódico, que tú te acordarás de él, Diego García, que trabajaba en la sección de deportes, que hace 30 o 30 y tantos años llegaba a la redacción cabreado porque le habían convocado una rueda de prensa para no decir nada. Y de cachondeo decía, el día que me separe de mi mujer voy a convocar una rueda de prensa porque va a tener más contenido que lo que no han dicho. Es una anécdota, pero que te resume la costumbre larga en el tiempo de convocar ruedas de prensa para no decir nada. Y ahora, más aún, ruedas de prensa sin preguntas. Eso en el programa electoral que nosotros hemos llevado, la Junta Directiva que amablemente me ha acompañado en esta candidatura, en el programa electoral decía, lo llevábamos muy claro, no permitir ruedas de prensa sin preguntas. Cuando haya una convocatoria de rueda de prensa sin preguntas, ahí están los asociados para quejarse a la asociación o a FAPE, que es la federación a nivel nacional, y que activen lo que haya que activar. Eso es inadmisible. Hacerle perder el tiempo a un periodista para que escuche tu mensaje cuando hay otros canales que lo pueden hacer perfectamente, es una tomadura de pelo. Si lo convoca, permite que te pregunte lo que él quiera. Luego contestará lo que te dé la gana, es verdad, pero permítele que pregunte. Fíjate que yo te iba a decir que creo que nuestra profesión, pero no aquí en Almería, porque esto no es un caso solo de Almería, aunque mi percepción es que en Almería está especialmente agudizado, yo creo que nosotros los periodistas tenemos muy buena parte de la culpa de eso, porque al final, como tú dices, es decir, la única diferencia entre hacer una rueda de prensa o coger a un tipo, grabarle una cosa y mandárselo a los medios, es que en la rueda de prensa el periodista puede preguntar. Claro. El resto de cosas son iguales, es decir, para mandarme tu mensaje, para eso no me hagas ir a ningún sitio, me lo manda. Ahora ya, con todos los adelantos, me lo pueden mandar en vídeo, en audio, como tú quieras.
La única diferencia es poder preguntar. Pero es que fíjate que creo que ya hablamos de los políticos, porque a ningún empresario se le ocurre dar una rueda de prensa o a cualquier otro que no sea un político y no admitir preguntas. Eso solo se le ocurre al político. Tiene un concepto del tiempo que no es el político. Claro. Ellos aprovechan el tiempo. Si convocan una rueda de prensa es para decir algo sólido y que sea preguntado por cuestiones de ese tema. Pero fíjate que el político ya no les, creo, ya ni siquiera le hace falta el instrumento de no permitir preguntas, porque como ahora, cuando se hace una pregunta, insisto, es que tenemos el caso de ayer mismo, pero es que esto sucede todos los días. Cuando haces una pregunta, como te vuelven a responder con el mismo argumentario. Ayer le hizo Ana Terradillos, Cadena SER, una entrevista a Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz le preguntó, era una entrevista, ni siquiera una rueda de prensa, le preguntó a Ana Terradillos si era verdad que le había propuesto a Irene Montero irse de embajadora a Chile para quitarla de en medio del juego político del día a día en España. Y respondió que ella no responde a rumores. Usted, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que no responde a rumores? Si le están preguntando si es verdad o mentira, si es que esto es muy sencillo. Es verdad que si respetamos la libertad del periodista para preguntar, deberíamos de respetar también la del político o la del entrevistado en responder lo que estime oportuno. Luego están los articulistas de opinión, los comentaristas, para valorar qué ha dicho o qué no ha dicho. Yo creo que te digo es que ya no necesitan hacer una rueda de prensa sin preguntas, porque ya se ha normalizado a eso no te respondo. Se ha normalizado mucho. Eso pasa a nosotros en el radio, que tenemos una norma inquebrantable, y lo saben todos mis compañeros. Nosotros no vamos a ninguna rueda de prensa sin hacer preguntas. La gente que trabaja con nosotros tiene la obligación de hacer una pregunta a cada rueda de prensa. Me parece muy bien. Es obligatorio. Me parece muy bien. Bueno, pues a nosotros nos pasa día a día. Es decir, nosotros le hemos preguntado esta semana al portavoz del PSOE en la Diputación qué le parece que ahora vaya a haber un terrorismo que respeta los derechos humanos y otro que no respeta los derechos humanos. Y nos han respondido que eso no era importante. Que ese no era, que como no era el tema de la convocatoria, no nos respondía. ¿Para qué van a hacer ruedas de prensa sin preguntas? Si cuando no le gusta una pregunta, no responden y punto. Eso se ha normalizado. Y para mí, el damnificado de esto no somos nosotros, es la audiencia. Es la sociedad en general. Pero con esa respuesta se está retratando ante una pregunta que tú le haces. Luego tú, como articulista de opinión o como comentarista, tú puedes valorar lo que estime oportuno porque está en tu derecho y la libertad de expresión te ampara. Pero claro, lo que no se puede permitir es que tú le hagas una pregunta a quien sea y que dé la callada por respuesta, que no diga nada, o que no te la permita hacer, a donde tienden las ruedas de prensa. Para eso están los gabinetes de comunicación, están los periodistas que tienen contratados los distintos organismos, te manden un comunicado, te manden un vídeo, te manden una nota de prensa y tú, como director o como redactor jefe, como redactor de tu medio, valorarás si es publicable o no. Ahí está tu libertad también, porque publicar una nota de prensa que no dice nada está engañando a tus lectores. ¿Tú sabes lo que me decía el fundador de cuando la empresa que editaba la crónica compró el semanario El Caso, que yo tuve la suerte de estar 5 años de director. El director más joven de España, que también lo tenía previsto decir en la entrevista. Bueno, pero eso son cosas del historiador don Florentino Castañeda, que en paz descanse, que se dedicó a llamar uno por uno a todos los periódicos de España preguntando la edad del director. Son cosas que ya eso no lo hace nadie. Te comentaba que el fundador del Caso, cuando venía a Almería, antes de ya retirarse y que falleció posteriormente, a los redactores, se acercaba al redactor y le preguntaba, ¿qué está usted escribiendo? Estoy escribiendo tal tema, tal otro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces le echaba un vistazo y respetuosamente decía, tiene usted que saber que los lectores son más listos que usted. Tiene usted que saber que el que lea esa información le va a influir en su vida. Tiene que ser escrupuloso, tiene que ser objetivo. Claro, nos daba ahí una charla que nosotros con 20 y tantos, 30 años, nos quedábamos con la boca abierta. Pero es verdad. Tú cuando redactas una información o cuando te llega una nota de prensa impublicable, por rellenar espacio no la vas a dar, porque eso no vale para nada. Oye, porque el lector se merece calidad. De eso que estás diciendo habrán pasado 30 años, a lo mejor. ¿El lector sigue siendo más listo que el periodista? Yo creo que sí, que hay lectores que son más listos que los periodistas. Sobre todo porque nosotros estamos siempre
con el horizonte en la información, con el horizonte en la noticia. El lector está rodeado de información de muchos medios, está rodeado de opiniones, de comentarios de su amigo. La perspectiva que tiene, yo creo que es distinta. No es que sea más listo, que muchas veces lo es, y no que seamos nosotros tontos, evidentemente, pero el receptor de la información tiene un horizonte muchísimo más amplio que el redactor de la información, y entonces puede valorar de una forma distinta a como un libro. Quien escribe un libro y el lector lo lee, ese libro deja de ser del autor, es del lector que interpreta, que ve imágenes. Con la información pasa igual. La información te lleva a conclusiones, a determinadas reflexiones que tú, redactando o emitiendo esa información, por supuesto, ni mucho menos podrías pensar que esa persona que está recibiendo la información llegaría a esas conclusiones. Mira, no te quiero decir que el periodista sea tonto ni el lector listo. No. Has adelantado en algunas de tus respuestas, parte de tus vivencias periodísticas, porque tú te pasa un poco como a mí, has trabajado prácticamente en todas las aplicaciones del periodismo. 42 años. Gabinete de prensa, periódico, radio, todas las aplicaciones del periodismo. Y claro, evidentemente el periodismo de hace 25, 30 años era diferente al de ahora porque la sociedad era diferente. Totalmente. Y aquí es verdad que en Almería, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en Madrid, tenía un compañero que me decía, bueno, ¿cómo podéis vivir en Almería si eso es la selva? Si allí se habla de que se pegan tiros la gente por la calle, que asaltan periódicos, todo eso te ha pasado a ti personalmente. ¿Y eso era verdad? Y era verdad. Claro. Yo le decía, hombre, no pasa todos los días, ni pasa en todos los sitios de la ciudad, me estás hablando de un caso muy puntual. Claro, yo creo que hoy en día nos quejamos de otras cosas. Yo que soy crítico, muy crítico, yo me quejo de otras cosas en el ámbito periodístico. Claro, si lo miramos con perspectiva, hemos evolucionado. Aquí han pasado de no dejarte pasar un estadio a querer pegarte un tiro, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la mejor defensa al señor, por decir algo, que te quiere pegar un tiro? La libertad de expresión. Seguir publicando información, no que le dañe, sino que sea real, que sea objetiva y que esa persona de la pistola la reciba como le dé la gana. La mejor defensa nuestra siempre es la libertad de expresión. Contra el de la pistola y contra el que no te deja pasar al estadio, contra los dos. Libertad de expresión. Claro. Al final, porque los dos persiguen lo mismo. Los dos persiguen que tú no publiques lo que ellos no quieren que publiques. Pero está tu libertad como profesional de la información. Afortunadamente. No en todos los medios también, y lo sabemos. No en todos los medios hay esa libertad. No es comparable, pero cuando en España existía la censura, ¿qué respuesta tenían los grandes periodistas de la época? Pues utilizar el lenguaje, el rico lenguaje español, el ingenio para darle la vuelta y decir lo que realmente querían decir. Claro, el lector muchas veces tenía que traducir esas metáforas y traducir esos términos, pero era un sistema, libertad de expresión, contra no una pistola, pero sí una censura que siempre tenían encima. No me quiero quedar sin tiempo para hablar de tus planes en la presidencia de la Asociación de la Prensa, pero por cerrar este tema, ¿qué cuota, y ya sé que establecer una cuota aquí pues es complicado, ¿no? Pero más o menos, ¿qué grado crees que tiene de responsabilidad que tenemos nosotros como profesión, como periodistas, en el envalentonamiento de algunos que no respetan nuestra profesión, que no responden a nuestras preguntas, que incluso se atreven a convocar ruedas de prensa, con comportamientos como, por ejemplo, otro que vivimos todos los días, que es asistencia de muchos periodistas también en Almería a ruedas de prensa, a actos informativos estoy 10 minutos, cuando tengo un testimonio me voy corriendo y por supuesto ni se me pasa por la cabeza preguntar. Bueno, ¿qué cuota crees que tenemos de responsabilidad? Me estás preguntando muchas cosas en un comentario. Es que la entrevista tendría que durar 2 horas, si no me da tiempo. El periodismo de ahora, como bien has dicho antes, no tiene absolutamente nada que ver con el de hace 20 años o 25 años. Hace 25 años el redactor iba a una rueda de prensa, iba a cubrir un reportaje, llegaba a su medio, hacía el corte de si era radio o televisión o se ponía a escribir y se acabó. Ahora no. Ahora tiene que ir al lugar donde se produce la noticia, sea rueda de prensa o no. Tiene que hacer las fotos, tiene que volver a la redacción, tiene que montar las fotos, tiene que montar las páginas. Está haciendo
el profesional de la información, el trabajo de 3 o 4 técnicos que antes existían en los medios. Hablo en concreto de los periódicos, que es lo que más conozco. En los periódicos había correctores, ya no hay. Había montadores, ya no hay. Había teclistas, ya no hay. ¿Quién está haciendo eso? Ya no hay ni fotógrafo, ¿eh? Ya no hay fotógrafo. Bueno, sí. Casi. Y los que hay muy buenos. Porque sí. En Almería es verdad que el periodismo gráfico es de lo mejor de España, eso también te lo digo. Pero es cierto que un redactor que va a cubrir un tema va con su cámara, va con su móvil, que graba la entrevista. ¿Qué ocurre? Que tiene que cubrir tantas facetas del proceso informativo que no tiene tiempo. ¿No tiene tiempo de hacer una pregunta, José? Hombre, una pregunta sí. Cachis, pero es que convivimos todos los días con gente que van y están delante de una fuente de información, de un foco, con un montón de temas, y ni se les pasa por la cabeza hacer una pregunta porque me tengo que ir rápido, porque... que para mí, sinceramente, creo que se ha perdido el periodismo. Tú sabrás perfectamente que esta profesión, aparte de ser una de las que tiene más índice de divorcio y de separaciones, es la que tiene más estrés. Precisamente, Víctor... Tú no eres el más adecuado para hablar de divorcio, es que tú eres un tío ordenado y que lleva tu vida perfectamente desde el principio al final. Muchas gracias, pero lo intentamos. Precisamente hablando de este tema, en la asamblea de la Federación de Asociaciones de la Prensa, Almería presentó una propuesta para que los periodistas, igual que los policías municipales, los mineros y otras profesiones, se pudiesen jubilar con 60 años. Porque el estrés que llevamos, el mal comer, el mal vivir, el mal dormir, eso es evidente. Tú te estabas quejando antes de empezar a hablar de la agenda apretadísima que tienes. Eso al final repercute. Sin pasión es imposible llevar a cabo eso. Sin una pasión en vena, imposible. Esa propuesta es que es una profesión muy vocacional. Eso es así. Y yo le recomiendo al que no tenga esa vocación, esa pasión, que no se meta. Yo se lo recomiendo. Igual que al que la tiene, le recomiendo que se meta porque realmente lo va a vivir intensamente. Esto como cura, si no tiene vocación. Bueno, nos quedamos casi sin tiempo y yo, sinceramente, y quiero hablar de la asociación y quiero hablar de tus planes, pero es verdad que me apetecía más hablar contigo de la profesión en general que de la propia asociación. Pero bueno, por ir a la asociación, ¿por qué te has metido en esto? Yo no lo entiendo. Mira, yo estoy en la asociación, yo te lo explico rápidamente. Yo en la asociación estoy inscrito desde el año 88. Para inscribirme me costó mandar un notario a una junta directiva porque no querían inscribirme, también te lo digo. Y quizás con eso te respondo a los tejemanejes de la propia profesión. Desde el año 88, excepto los últimos tiempos que he estado en la junta directiva saliente de tesorero, yo no podía implicarme mucho porque la profesión, lo que hemos hablado. Ahora que casi la prejubilación o la jubilación se ve por el horizonte ahí atisbando, yo creo que es el momento, mientras que la salud lo permita, de aportar al gremio, de aportar a la profesión, de aportar a los compañeros la multitud de alegría, porque esta profesión también da muchísima alegría, mucha alegría y satisfacciones, de aportar lo que no he podido aportar hasta ahora. Que son 4 años, que son 3, pues, bueno, pero yo creo que es el momento de coordinar un poco la asociación ante el centenario que vamos a cumplir próximamente. La Asociación de la Prensa de Almería se fundó en el año 1931, estamos casi para cumplir 100 años. Tenemos los defectos, pero también las virtudes de ser una asociación histórica. Y yo creo que la sociedad almeriense eso no lo sabe. Le vamos a informar de todo este tipo de cuestiones que te estoy comentando, con actos sociales, con actos reivindicativos. Ya hemos empezado, estuvimos el otro día en el Monumento de la Libertad de Expresión del Parque de los Periodistas, recordando a los 10 periodistas que en los últimos años han fallecido. Hay que insertar la asociación en la sociedad y luego, por supuesto, para los asociados hay que aumentar la formación, hay que potenciar el premio periodístico Colombine, que es de los más importantes de España. Hay que hacer muchas cosas, poquito a poco, porque todo a la vez no puede ser, pero yo creo que en una legislatura de 4 años podemos poner la asociación mirando para su centenario, que será en el año 31, en unas condiciones para decir: yo soy asociado, me siento orgulloso, se hacen cosas, se hace formación, se hacen actividades
y estoy a gusto en la asociación. Fíjate que iba a cerrar la entrevista con una pregunta a la que ya prácticamente te has adelantado un poco, que es tus planes. Me has hablado antes de la entrevista de un programa electoral, esto lo habéis tomado muy en serio tú y la gente que te ha acompañado, habéis hecho unos vídeos, habéis hecho, en fin, una planificación de lo que queréis hacer. Me acabas de adelantar alguna cosa, dime algo más, es decir, ¿en qué se basa esta idea de grupo directivo de la Asociación de la Prensa de Almería? En primer lugar, defender al asociado. Si tú estás en una entidad gremial y sindical como la Asociación de la Prensa, tú te tienes que sentir arropado por ella. Eso es lo primero. Y que esta asociación te aporte pues formación. Nuestra profesión, si no te actualizas, estás muerto. Eso es así. Nuevas tecnologías, nuevos medios, nuevos recursos técnicos, actualización con la formación. Y una cuestión muy importante es, como te decía anteriormente, insertarla aún más en la sociedad. Tenemos en el Parque de los Periodistas, yo creo que el único, o como mucho hay dos en España, monumento a la libertad de expresión. ¿Tú eres consciente que la sociedad de Almería lo sepa? Está el monumento destrozado, hecho polvo, no lo arreglan, no lo restauran. Y la sociedad lo sabe, eso hay que recuperarlo. Y tiene que ser un sitio de convivencia de los periodistas, como hicimos el otro día, que fue maravilloso, con compañeros antiguos, con familiares de periodistas que han fallecido en la última década. Eso se tiene que recuperar. Como se tiene que recuperar, no digo ya las magníficas fiestas que hacía la Asociación de la Prensa antes de la Guerra Civil y en los años 30, porque bueno, la sociedad ha cambiado, pero encuentros y vernos, aunque sea tomar un café y vernos la cara, eso hay que recuperarlo y lo vamos a recuperar. Pues nada, la Asociación de la Prensa de Almería, que tiene nuevo presidente, y yo estoy encantadísimo de que haya venido aquí a verme al Chester. Querido José Manuel, y por cierto, ya sabes que esta es tu casa, que tienes abiertas las puertas para lo que tú quieras. La sala infantil. Totalmente, en la sala infantil y los estudios de la radio. Muy bien, muchas gracias como siempre. Y gracias también, pues como decía José Manuel, a los propietarios de la sala infantil, a Yelmo Cines, que nos abre las puertas todas las semanas, y por supuesto a Centro Comercial Torre Cárdenas, que son los grandes impulsores de que podamos echar este rato de media hora de charla cada semana. La semana que viene, más. Adiós.